y luego empezamos. Está lenta la cosa. Bueno, amados y amadas en el Señor, para mí es un honor enorme volverles a ver. Hoy damos, no damos inicio, pero continuamos con la lección 2 de la Iglesia Cristiana. Y hoy vamos a estudiar el día de Pentecostés, eh, el cumplimiento de la promesa que Jesucristo hizo a sus discípulos antes de subir al cielo. Y también vamos a ver cuál fue el propósito de ese día de Pentecostés. Tenía un propósito divino. También vamos a aprender que allá ese día había mucha gente de diferentes partes del mundo, si podríamos decirlo, para que ellos escuchasen en sus propias lenguas, en sus propios idiomas, las maravillas de Dios. Entonces vamos a estudiar esa historia que sucedió exactamente 50 días después de la Pascua, 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo, tal y cual como Él lo había prometido a sus discípulos. Vamos a empezar con una oración postrándonos a los pies de Cristo, pidiendo que Él sea quien nos guíe a través de su Espíritu en esta clase esta noche. Empecemos, Padre, amado Padre Celestial, te doy gracias porque enviaste tu Espíritu Santo a mi corazón para que yo tenga a Jesús viviendo en mí por medio de la palabra. Te pido que me ayudes a seguir estudiando tu palabra para que el Espíritu Santo pueda fortalecer mi fe todos los días de mi vida. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, la lección 2, Pentecostés. El día de Pentecostés, un día especial para nosotros los cristianos que siempre recordamos con gozo el cumplimiento de las promesas de Cristo. Hechos 2, capítulo 2, debo decir, versículos 1 al 21, que será el texto para la meditación de esta noche, en el cual haremos las preguntas de considerar y consolidar. Aquí están los 3 objetivos de este curso: leer y entender historias clave de los sucesos después de la resurrección utilizando el método de las 4C. Considerar la ley específica y el evangelio específico en la historia de la Biblia y aplicarlos a nuestra vida personal. Identificar el propósito de la iglesia cristiana y anhelar fervientemente ser miembros activos del cuerpo de Cristo, que es su santa iglesia. Los objetivos para esta noche tenemos 3 también. Primero, usar el método de las 4C para leer y entender Hechos 2. Identificar el propósito de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Muy bien, y empezamos con el captar, que es una de las 4C. Es como el gancho, la introducción, el anzuelo que nos conecta, que nos lleva a hacer la conexión entre la historia bíblica y la audiencia para que ellos estén activos en la historia, ¿verdad? Puedan participar, no estén perdidos en el estudio bíblico. Y el captar para esta noche es la siguiente pregunta, la siguiente investigación que les pedimos que hicieran, y vamos a ver cómo les fue en la investigación, la mini investigación, debo decir. ¿Qué es la fiesta de las semanas o Pentecostés? Cuéntenme todo. ¿Qué investigaron? ¿Qué observaron en el video? Una de las pistas no estaba la referencia correcta, pero ya la vamos a pues aclarar, ¿verdad? Escuchamos a Jessica. Cuéntenos, ¿qué significaba esta fiesta?
Bueno, yo de las varios nombres que le dan aquí, porque hay fiesta de las trompetas, fiesta de las semanas, el Día del Perdón, logré comprender que en sí se reunía el pueblo, ¿verdad? Israelí para hacer sacrificios al Señor. Hola, mi amor. Y era una especie de holocausto para poder ellos también, o sea, como conmemorar la gloria de nuestro amado Dios. Lo único que me quedó a mí por preguntas es que hay una parte en la que dice que eso va a ser perpetuo. Van a tener que seguirlo haciendo. Entonces, esa parte fue la única parte que a mí me quedó un poquito en duda de que yo vi la otra vez que el pueblo de Israel sigue haciendo, incluso el de las enramadas, ellos siguen haciendo esa tradición, porque ellos no creen aún que el Señor Jesucristo vino. Entonces, pero ya con Jesucristo, todo, incluso aunque dice la palabra ahí que debería ser perpetua, ya no se practica, pastor. Sí, tiene razón, muy bien, sí, porque como dice usted, los judíos todavía siguen esperando al Mesías prometido. Entonces, si ellos no se han regocijado en lo que Cristo ya vino, ya hizo y todo eso, pues siguen esperando. Entonces, siguen, creo, no estoy tan bien informado, pero siguen haciendo lo que hacían antes también. Gracias, Jessica. Muy bien, entonces vamos a enfocarnos más en la investigación sobre qué encontraron, qué pasaba, cómo apareció esta historia, cómo se llegó a celebrar, ¿verdad? Y de qué estamos hablando. Adelante, Rosa María. ¿Por qué se llama la fiesta de las semanas o Pentecostés? Adelante, hermana. Yo lo que encontré, que dice que Pentecostés quiere decir 50. También se le llama fiestas de las 7 semanas porque llevó 7 semanas en recoger la cosecha entre la Pascua y la celebración de Pentecostés. Los judíos celebraban una fiesta para dar gracias por las cosechas. 50 días de la Pascua, de ahí viene el nombre de Pentecostés. Luego el sentido de la celebración cambió por el dar gracias por la ley. Gracias, hermana. Muy bien. Excelente. Ya llegamos al punto, ¿verdad? 50 días. Esta celebración apareció después que el Señor dio a Moisés los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Habían 7 semanas después de la Pascua y eso, pues contado, cae en 50 días. Excelente. Alguien dijo que hay un micrófono abierto, que se está escuchando un televisor. Por favor, si podemos apagar los micrófonos cuando no estemos participando para que no haya esas interferencias con el sonido. Escuchamos a René, luego vamos con Ramón y escuchamos también a Yanata. Por favor, adelante, René. Muchas gracias, pastor. Buenas noches, compañeros. La fiesta de Pentecostés judía también era conocida como la fiesta de las semanas o Shavuot. Esta festividad se celebraba 50 días después del segundo día de Pascua y se conmemoraba la cosecha de trigo y la entrega de la ley en el monte Sinaí. Durante Pentecostés, los judíos ofrecían sacrificios de animales, ofrendas de trigo recién cosechadas en el templo de Jerusalén. También se llevaban a cabo lecturas de la Torá y se recitaban oraciones especiales. Además, Pentecostés se consideraba un tiempo para renovar el compromiso con la ley de Moisés y para agradecer a Dios por sus bendiciones. La fiesta de Pentecostés adquirió significado adicional en el judaísmo posterior y en el cristianismo. En la tradición judía también se asoció con la revelación de la Torá en el monte Sinaí, mientras que el cristianismo se conmemora como el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, marcando el comienzo de la iglesia cristiana. Gracias, pastor. Gracias. Completo el informe, hermano, el comentario. Gracias, René. Bien hecho su investigación. Adelante, Ramón. Dios les siga bendiciendo, pastor, mis queridos hermanos. Aparte del video, yo hice una investigación en la Biblia Popular
y voy a resumir, porque ya los hermanos han sido muy certeros en la explicación. Yo busqué, dice aquí Pentecostés, es en griego, significa en griego pues, la importancia, eso daba significado la importancia de la fiesta de los judíos, llamada la fiesta de la cosecha, en Éxodo 23:16, como también fue llamada la fiesta de la semana, eso está en Éxodo 34:22. Pentecostés significa 50 días, la fiesta que tiene lugar 50 días después de la Pascua. Eso lo podemos encontrar en Levítico 23:11, del 15 a 16. Cada judío piadoso trataba de estar en Jerusalén para la celebración de tal fiesta. Y los que no podían estar estaban cerca en una sinagoga. El asunto es que todos se congregaban porque era una fiesta muy importante para los judíos y ya lo encontramos en los pasajes ya citados. Así que Dios le bendiga, Gracias, pastor. querido Ramón. Gracias. Gracias, querido Ramón. Excelente, hermanos y hermanas. Investigación linda. Adelante, escuchamos a Yanata y luego pasamos a la siguiente parte. Buenas noches, habla Jonathan, profe. Jonathan, oh, perdón, vamos a cambiar ahí el nombre. Sí. Ya, Bueno, adelante, siga nomás. yo estuve leyendo y bueno, me encontré de que la fiesta de Pentecostés es la fiesta donde ellos celebran sobre las cosechas y que en ese momento el Espíritu Santo se mostró y donde bautizó a todas las personas en lengua, mostrando ese poder de él, ya para que muchas personas creyeran en que lo que estaban hablando los discípulos de Jesús, ya mostrando y también mostrándole a los mismos discípulos que Jesús le había dicho que después de él iba a quedar el Consolador. Entonces todo eso fue una muestra de que el poder de Dios, aunque Jesús se haya ido, quedaba el Consolador. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces Gracias. ya llegamos a la conexión con Pentecostés. Entonces, ¿por qué había tanta gente ese día en Jerusalén? Porque judíos piadosos venían de diferentes partes a celebrar, a recordar, a dar gracias a Dios en ese día especial. Ahora el Señor usó ese día para compartir la palabra de Dios, para que ellos llevasen a su casa las buenas nuevas del Mesías prometido, del Mesías que había llegado a la tierra, había cumplido perfectamente la ley de Dios en nuestro lugar y había ascendido al cielo, al lugar donde había venido. Entonces, vemos que era un día especial con un propósito divino para que muchos escucharan el Evangelio de salvación y vida eterna. Entonces, aquí está. Vamos a contar la historia. Estamos en la parte de contar. Aquí hay dos opciones, como ya hemos dicho. Uno puede contar, puede leer textualmente de la Biblia o contar en nuestras propias palabras, dependiendo de la audiencia, ¿verdad? Si la audiencia tiene conocimiento de la Biblia, vamos a leer textualmente de la Biblia. Y si no, vamos a contar en nuestras palabras para que ellos puedan entender la historia. Entonces, vamos a resumir esta noche. Aquí tenemos el día de Pentecostés. Como bien dijeron ustedes en la clase lección 1, que después de ascender el Señor les dijo que permanecieran en Jerusalén hasta que el Señor les enviase el Consolador. De eso pasaron 10 días y justo el domingo de esa celebración de todo el pueblo israelita, de todos los israelitas, estaban reunidos los discípulos, los creyentes, ¿verdad? De un aposento, y ahí vino el Espíritu Santo en forma, pues, un ruido, ¿verdad? Que hizo estremecer a todos los presentes, se asustaron, y ellos, pues, el Espíritu Santo se posó sobre ellos en forma de lenguas de fuego, y ahí ellos empezaron a hablar en idiomas originales. Ahí había mucha gente de diferentes lugares, de diferentes partes del mundo que habían llegado a Jerusalén. Muchos dicen que quizás ellos llegaron para la Pascua y se quedaron ahí otros 50 días más para celebrar las dos fiestas importantes del
del calendario judío, ¿verdad? Vinieron de muchos lugares. El texto nos decía, informaba que de dónde, de qué países vinieron. Ahí está. Pedro se paró al frente porque la gente decía, lo que pasa es que están borrachos, han tomado mucho vino, y el apóstol Pedro, en este caso, se paró y les dijo a la multitud, no, no estamos borrachos, es temprano en la mañana, 9 de la mañana, nadie toma acá a esa hora. Les dijo, lo que pasa es que se está cumpliendo la profecía que hizo Joel hace muchos años atrás. Entonces ahí está, llegó, y mañana, bueno, no mañana, el día lunes vamos a continuar con la predicación, con el sermón de Pedro, predicado la ley y el evangelio, y vamos a ver la cosecha de ese fruto. También vemos aquí, fue una cosecha espiritual, ¿verdad? Ese día de Pentecostés, como era una fecha la que se celebraba las cosechas, dar gracias al Señor, pero aquí en este día de Pentecostés fue una gran cosecha espiritual, los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso fue más o menos un resumen de lo que ya ustedes leyeron detenidamente, para sacar los personajes, para investigar. Ahora estamos en la parte de considerar. Consideramos la historia. Como decimos, aquí investigamos a los personajes, los objetos, el lugar donde ocurrió la historia, cuando ocurrió, los problemas y se soluciona. Entonces, este método literalmente nos ayuda a conocer de cerca los personajes importantes de la historia, ¿verdad? También objetos, como siempre digo, después el día de mañana vamos a leer otro texto bíblico y ya vamos conociendo a estos personajes que van a estar en otra historia bíblica también, y decimos, ajá, a esos personajes yo ya los vi en otra historia. Entonces, dicho lo anterior, vamos con los personajes de esta historia. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Un voluntario, una voluntaria que nos cuente. Querido René, cuéntenos los personajes que usted identificó. Sí, gracias, pastor, compañeros. Serían los judíos, que pues eran unos varones piadosos, ¿verdad? Habían galileos, pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, y en Ponto y en Asia, en Frigia y también en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, los romanos, los cretenses, árabes. También estaba Pedro, el profeta Joel mencionado por Pedro en la profecía, los otros apóstoles y por supuesto el Espíritu Santo. Gracias, pastor. Excelente, excelente investigación, René. Muy bien, no hay nadie más que agregar. Mencionó usted el Espíritu Santo, ¿verdad? Continuamos con cuáles son los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Un voluntario, una voluntaria. ¿Qué objetos vieron? ¿Había objetos en esta historia o no había muchos? ¿Qué piensan? Querido Jaime, adelante. El micrófono, hermano. Primero que todo, mis hermanos, darles disculpas por llegar un poco tarde, era que el internet se me había caído y no me había dado cuenta. ¿Sí? Bienvenido, hermano. Dentro del texto dice los objetos, vientos, los vientos huracanados fuertes que hicieron, la casa, el fuego, ¿sí? Jerusalén, o la ciudad de Jerusalén, las personas que estaban allí dentro y fuera, ¿sí? La hora del día, estaban ebrios, ¿cierto? El cielo, el sol, ¿sí? Esos son los objetos que yo encontré allí. No sé qué otro hermano tendrá algo que agregar o yo estoy equivocado. Que el Señor me los bendiga, Jaime. Y gracias. Gracias, Jaime. Muy bien, sí, los objetos, algunos usted mencionó muy bien. En los personajes, pues ahí están las personas como tal, ¿verdad? Entonces, pero sí, tenemos usted mencionó el viento, la casa, también podemos mencionar las lenguas,
¿Alguien más? ¿Tenía la mano levantada alguien más? ¿Y algunos otros objetos que encontraron? En la profecía de Joel, ¿se acuerdan qué decía ahí? René, ¿quiere acotar alguna cosa más a los objetos? René Escobar. Sí, como no. Fíjense de que yo concuerdo en la mayoría de las lenguas de fuego, los fuertes vientos, la casa. eh, no sé, eh, sí, realmente no sé qué más agregar, pastor. Ahí vamos a Gracias, esperar a hermano. que Sí, usted nos ayude. sí, podemos recordar o referir las palabras del profeta Joel que decía sangre, fuego, vapor, humo, el sol se oscurecerá, la luna se pone roja, algo así. Entonces, todos esos son objetos. Excelente, muy bien. Entonces, Esto también dice, sí, adelante, Néstor. Pastor, Mosto también dice que como objeto, ¿no? Oh, sí, Porque sí, dicen que porque estaban estamos llenos de mosto. tomados. Ah, Sí, pero desde que excelente. mencionan ese mosto, porque de pronto había, ¿no? Vino. Sí, bueno, dijeron, ¿verdad? Están borrachos, pues imagino que tomaban vino. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Cuándo ocurrió esta historia? ¿Qué piensan? Rosa María, adelante, hermana. ¿Cuándo ocurrió esta historia? 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. Muy bien, Rosa. Y me brinqué una pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Rocío, hermana, adelante. Pastor, en Jerusalén. En Jerusalén, en una casa donde estaban reunidos, ¿verdad? Los discípulos de Jesús, bueno, los seguidores de Jesús también. Ahí había un buen grupito. Gracias, Néstor, por mencionar Jerusalén en una casa. Pasó en Jerusalén, muy bien, bien dicho. Ya dijimos cuando ocurrió. Podemos decir, ¿verdad? Que el domingo, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de Jesucristo y a las 9 de la mañana. Muy bien, hermanos y hermanas, ¿cuál es el problema de esta historia? ¿Qué problema encontraron ustedes? René y luego vamos con Rocío. ¿Qué problema encontró en esta historia? Gracias, pastor. Bueno, el problema que encontré fue que ellos habían olvidado la promesa que había hecho Jesús en el momento de ascender a los cielos, donde decía que esperaran de que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos, ¿verdad? Entonces también la lengua dada por el Espíritu Santo se vuelve un problema porque no saben qué son y olvidaron la profecía del profeta Joel. Eso es lo que encontré. Gracias, René. Escuchamos a Rocío. Bueno, en el verso 13 dice que la gente se burlaba de ellos. Entonces, pues ese era un problema porque de pronto esa burla incitaba a que otras personas ya comenzaran a perseguir a los discípulos, ¿no? Porque era algo extraño, algo extraordinario, algo que nunca habían visto, pero yo creo que ese era un gran problema que la gente se burlaba de esto que estaba pasando con ellos. Gracias, Rocío. Bien dicho, hermana. Jessica, adelante. Sí, yo veo también como problema la confusión y la burla, como dijo el otro hermano, de los asistentes al festival de Pentecostés, porque este, como incredulidad, pues ellos no sabían qué estaba pasando, se olvidaron de la promesa y ellos no entendían en sí qué era lo que estaba pasando aquí y empezaron a burlarse. Entonces, en su confusión, ellos no supieron ni siquiera qué era lo que estaba pasando. Entonces, ese era también el problema, que no sabían, no tenían el conocimiento de saber qué era exactamente lo que estaba pasando hasta que Pedro luego les explica. Gracias, Jessica. Muy bien. Sí, el ruido, ¿verdad? La conmoción que causó ahí.
Y los propios discípulos al principio pues no entendían qué estaba pasando. Querido Ramón, adelante. Sí, pastor, uno de los problemas también principales que veo ahí es que había una confusión y ellos se preguntaban cómo esta persona con tan poca preparación académica, tan poca formación educativa en ese tiempo, tenían esa capacidad de hablar perfectamente los idiomas que ellos hablaban en ese entonces. Entonces eso lo llamaba la atención porque habían diferentes personas, diferentes lugares, con diferentes idiomas, y entonces estas personas estaban hablando perfectamente. Me imagino que el Espíritu Santo lo inducía a predicarle sobre el reino en esa lengua. Entonces ellos lo podían interpretar perfectamente, y esto es una sorpresa para ellos, que estas personas con pocos niveles académicos tenían ese dominio, pero era un milagro de Dios que estaba sucediendo y ellos no lo entendían. Gracias, pastor. Gracias, Ramón. Sí, muy bien, ese es el problema. Se burlaban estos galileos, pescadores, gente pues sin muchos estudios, ¿verdad? Y un poquito haciendo un paréntesis, ¿verdad? Habían categorías de las profesiones menos apreciadas en Jerusalén, ¿verdad? Estaban los pastores, estaban los pescadores y después también los recaudadores de impuestos, ¿verdad? Entonces seguimos con Juana. Adelante, Juana. ¿Algún otro Amén, problema que usted amén. identificó o Bueno, de sí, una pasamos a la solución? no, creo que voy a redundar mucho en ya la respuesta porque fue eso, pues, la confusión, la ignorancia porque olvidaron la promesa. Unos sabían y no sabían qué era lo que estaba pasando. Y la confusión más que todo era el que todos se entendían siendo de otros idiomas, pues, hasta que Pedro Gracias, le hermana. aclaró. Excelente, muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Se soluciona el problema, querida Rocío? Y luego vamos con René. Sí, sí, pastor, se soluciona porque el Señor Jesús les dijo que esperaran la promesa, se quedaran hasta que viniera el Espíritu Santo, y sabemos que pues muchos se desesperaron, pero los que esperaron, los 120 que esperaron la promesa, pues recibieron la solución, ¿no? Recibieron el regalo más importante que, no, pues no, digamos, en ese momento muy importante para poder seguir predicando la palabra del Señor hasta el día de hoy. Gracias, Rocío. Muy bien. Escuchamos a René. ¿Se cumplió? Pastor, compañeros, el problema se resuelve con el primer discurso de Pedro. Gracias. Gracias, muy bien. Escuchamos a Juana. ¿Dejó la mano levantada o desea participar en esta pregunta? Bueno, no, sí, de la mano levantada, pero de verdad la solución fue cuando Pedro explicó que no estaban ebrios, que era muy temprano y que eso era como le dice aquí en el verso 15, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aclaró que era una profecía que se estaba cumpliendo. Gracias, hermana querida. Muy bien. Entonces, ¿se soluciona el problema? Sí, porque Dios, bueno, Jesucristo, Dios, cumple su promesa. Llegó el Espíritu Santo y nota usted que inmediatamente se puso a trabajar. Iluminó, les llenó del Espíritu Santo a estos siervos del Señor y empezaron a proclamar las maravillas de Dios en idiomas originales, idiomas hablados, idiomas que eran entendibles, ¿verdad? Entonces se cumplió perfectamente y esa gente estaba proclamando lo que Cristo había hecho, ¿verdad? Y así todos fueron a sus hogares, bueno, se quedaron ahí un tiempo más, pero después a compartir con otros la palabra de Dios. Siempre es lindo recordar que las promesas de Dios siempre se cumplen según su santa y bendita voluntad
en el tiempo perfecto de Dios. Muy bien, gracias por la investigación, gracias por el trabajo, la participación en las 6 preguntas. Ahora vamos con las 4 preguntas de consolidar. Aquí aplicamos esta historia a nuestra vida, en la cual resaltamos nuestro pecado, cómo hemos ofendido a Dios. A pesar de conocer las Escrituras, no somos fieles a su palabra. También inmediatamente vemos que el Señor no nos deja en el suelo sangrando, heridos por las mentiras, por las garras de Satanás, sino Él nos muestra las buenas nuevas, el amor de Dios con el Evangelio, ¿verdad? Entonces vemos aquí en esta historia en dónde está el amor de Dios y la aplicación práctica a nuestras vidas, como ¿qué hacemos en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros? Los frutos activos de nuestra fe, visibles, debo decir. Muy bien, entonces ya tenemos memorizado los objetivos de la lección de la clase, de esta clase del curso, pero queremos empezar con este punto principal. ¿Por qué es importante darle un título a esta historia? ¿Por qué es importante extraer de la historia el punto principal de la historia? Porque nos informa lo que sucedió en una línea, 2 líneas. En este título, como vemos aquí, dice: Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclame su palabra a la gente presente de muchas naciones. Entonces, nota usted, con este título resume todo lo que sucedió en los versículos del 1 al 21. Entonces vemos ahí cumplimiento de la promesa que hizo de forma milagrosa, y ellos estaban, sin saberlo, podríamos decir, proclamando el evangelio de salvación y vida eterna. Muy bien, vamos a la aplicación práctica a nuestra vida. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Usted, hermano y hermana en Cristo, ¿qué pecado vio cuando leí esta historia? Dijo: aquí he fallado a Dios con mi prójimo, ¿verdad? Excelente, me gusta mucho este título. Dios cumple la promesa del Espíritu Santo. Gracias, Néstor. Escuchamos, Jessica. Adelante, hermana. Pastor, me avergüenza decirlo así, el pecado que yo confieso, y eso también quisiera preguntar, sería la burla de las manifestaciones tal vez en otros hermanos que no pertenecen a nuestro mismo sínodo, a nuestra misma doctrina. O sea, es que no es como burla, o sea, de lo que nosotros estamos aprendiendo, pues uno ve, pues usted sabe, como hablamos ahora que estuvimos en la clase de legalismo, ¿verdad? Estuvimos aprendiendo sobre cuando las personas y otros hermanos cristianos pues creen que el hablar en lenguas ahora en la actualidad tiene que ser una manifestación del Espíritu Santo ahora en la actualidad, o si no, no tienes el Espíritu. Y a veces ellos pues obviamente pues se exaltan, se emocionan, y uno a veces dice como que no, pues esto no es así, o sea, no es necesario, o uno tiene el juzgamiento. Entonces, esa manera de juzgar yo creo que es un pecado tal vez de parte mía hacia otros hermanos cristianos que tal vez no tienen la misma doctrina de nosotros, pero igual estamos juzgando al prójimo. Gracias, Jessica. Bien dicho, yo estoy completamente de acuerdo con usted, ¿verdad? Lo que sí podemos en esos casos específicos, en vez de juzgarlos, de criticarlos, es a la luz de las Escrituras, orar por ellos, llevarlos a los pies de Cristo y mostrarles lo que dice la Biblia, ¿verdad? En vez de, porque criticando, juzgando, no llegamos a ningún lado. Pero tiene toda la razón, Jessica, más fácil es hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero con la Biblia en la mano, con el amor de Cristo, con la paciencia que Él nos ha enseñado, pues sí, a la luz de las Escrituras, hablar con esas personas y escucharles, mostrarles lo que dice la Biblia y no lo que nuestros razonamientos lógicos a veces salen siempre
en primer lugar, ¿verdad? Gracias, Jessica, por recordarnos eso. Sí, es un pecado que fácilmente caemos, ¿verdad? Porque como dice el dicho, nuestras lenguas están en parte húmeda y fácilmente ofendemos a los demás. Adelante, Néstor, y luego vamos con Ramón y Rocío. Pastor, muy buenas noches. El pecado que veo aquí, pues ya mi hermana dijo uno, ¿no? Que burlarse de aquellas personas. Los, nosotros debemos de orar por las personas. También veo el pecado levantar falsos testimonios, como los que decían, no, estos están borrachos. Y a veces uno, pues uno se apunta, ¿no? A veces hay personas que de pronto, de verdaderamente están en la presencia de Dios y a veces uno duda, ¿no? ¿Será que será? ¿Será que es cierto? Pero es uno de los pecados levantar falso testimonio a otra persona, porque ellos dijeron, no, estos están llenos de mosto, estos se emborracharon. Amén. Y lo otro Gracias. que dijo mi hermana, que la burla, eso es muy, muy delicado y a veces le tenemos que pedir perdón a Dios porque a veces nos comportamos así. Amén. Gracias, Néstor. Escuchamos a Ramón. Sí, pastor, esta historia me hace confesar en mi vida y en nuestra vida que muchas veces vemos la valentía de Pedro como el Espíritu Santo lo levantó y cumple uno de los objetivos de la iglesia, que es proclamar la buena nueva, la gracia de Jesucristo. Y muchas veces cuando nosotros estamos en ciertos lugares y tenemos la oportunidad, pero cierta personalidad, a veces nos intimidamos, entramos en cobardía, entramos en temor y pedimos a Dios que nos ayude a superar esta parte, porque nosotros somos testigos de Jesucristo y cualquier oportunidad, como tuvieron los apóstoles, debemos aprovechar para hablar de la gracia de Jesucristo. Gracias, pastor. Gracias, querido Ramón. Completamente de acuerdo con usted. Aquí vemos muchas veces la cobardía del cristiano, la timidez, el que van a decir, no me ofendieron a mí personalmente y ahí dejo nomás, no importa que estén atropellando, pisoteando la doctrina bíblica, ¿verdad? En esos momentos, como bien dice Ramón, es cuando realmente vamos a mostrar de qué estamos hechos, ¿verdad? Si somos soldados de Cristo o somos nomás unos títeres de Satanás. Entonces, gracias, hermano, por recordarnos eso y a veces va a tocar hablar directamente con algunas personas que están enseñando la doctrina de forma errónea. Entonces, en este momento, otra vez, en amor cristiano y a la luz de las escrituras, vamos a mostrarle lo que dice Dios, ¿verdad? Querida Elizabeth, ¿le escuchamos? Yo quería compartir algo al respecto, el Espíritu Santo, el actuar de Él en el día de hoy. Como decía nuestra hermana Jessica, es cierto, el pecado que también traería a mi vida y lo confesaría sería del juzgar cuando uno escucha, ¿no? El hablar en lengua y por ahí en algunas congregaciones y habla, a veces hasta atropella lo que la persona que está predicando y es una cosa tan... Pero hubo una situación en una iglesia allá por mis pagos de una hermanita que estaba sentada al fondo así de la iglesia y ella toda la reunión estuvo hablando, pero bajito ahí un idioma que aparentemente parecía ser una lengua angelical, por decir. Y había un señor sentado al lado de ella. Cuando terminó la reunión, este hombre pasa adelante y pide para hablar con el pastor, que resultó ser su hijo, que no hablaba con él porque le había negado la enseñanza que su papá había dado en una otra secta, y él se había convertido al evangelio, al hijo. Y él le dijo al hijo, el hijo se sorprendió de que su padre hubiese estado ahí primero, y cuando el padre se acercó, el hijo dijo, listo, ahora, ¿qué pasará? Y su papá le dijo a él, hijo, yo solo quiero hacerte una pregunta. Esa señora que estaba a mi lado, ¿ella habla japonés? Y él dijo, no, papá, ella es una hermana que la tenemos acá al fondo de la iglesia.
Entonces le dijo, ¿por qué ella pasó toda la reunión diciéndome, pague la luz, el agua y el alquiler? Pague la luz, el agua y el alquiler. Y yo no entendía, y ella me decía eso, pague la luz, el agua y el alquiler. Entonces el hijo lo abraza y dice, papá, eso fue Dios hablando porque yo tengo la luz, el agua y el alquiler de mi casa atrasado. Y fue algo muy sorprendente, pero ella hablaba en el idioma de este hombre. Entonces Dios es Dios, ayer y hoy. Entonces verdaderamente yo dije, no tengo que juzgar porque Dios trabaja como quiere. Esto para mí fue una enseñanza. Amén, amén, hermana, así es. Gracias, Le hermana. Muy bien, interpretó ahorita bien. vamos a hablar sobre el don de lenguas, cómo la usamos, ¿verdad? ¿Qué nos dice Dios acerca de esa práctica? Entonces, gracias, hermana, por contarnos eso. Muy bien, entonces seguimos con el Evangelio. ¿En qué versos y palabras de esta historia vemos el amor de Dios para conmigo? ¿Qué versos? ¿Cómo la historia como tal, en su totalidad? ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Jessica, adelante, hermana. Sí, lo vemos en Hechos 2:21, al final de este estudio del versículo que nos mandó, cuando dice, pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Qué promesa tan grande es la promesa definitiva de parte de Dios hacia nosotros como sus hijos, de que si creemos y confesamos, vamos a ser salvos el día del juicio final. Gracias, Jessica. Me encanta ese versículo también. Muy bien. ¿Alguien más? Elizabeth, hermana, perdón, adelante. Y luego vamos con Rocío. En el cumplimiento de enviar su espíritu, como él había prometido. En el cumplir ese amor tan grande, esa palabra tan fiel, verdadera. Ahí yo pude ver el amor de Dios siendo, una vez más, ¿no? Demostrado a nosotros. Gracias, querida Elizabeth. Bien dicho. Rocío, y luego vamos con Claudio también. Adelante, Rocío. Veo el amor de Dios, pastor, que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo llenó a todos los creyentes. Y también pues me parece un verso muy bonito, el verso 1 que dice que todos estaban unánimes y juntos. Entonces dice pues que así como dice el Salmo 133, que cuando estamos unidos y juntos pues podemos obtener esa promesa que Dios nos ha dado a través de su palabra, ¿no? La unidad es muy importante, ¿no? La armonía entre los hermanos es muy importante para poder recibir esta promesa que el Señor había dado a los discípulos. Gracias, hermana. Bien dicho. Claudio, adelante. Buenas noches, bendiciones. Bueno, no, para mí una de las formas de Dios de mostrar el amor que nos tiene es cuando dijo en el libro de Hechos 2:18 en adelante que derramaría su espíritu sobre nosotros o sobre la iglesia en ese tiempo. Lo podemos usar todo, es porque siento que al darnos lo más preciado que Él tiene, que es una de las cosas más preciadas que Él tiene, tanto como Jesús como el Espíritu Santo, es la forma de devolvernos esa genética santa que saca todo tipo de maldad. En ciertas y pocas palabras nos dio todo su amor en su espíritu para que gocemos de la paz. Creo que es una forma de manifestar su amor para con su humanidad. Gracias, Claudio. Escuchamos a Jaime y concluimos con Néstor. El micrófono, hermano, Jaime. Jaime, el micrófono todavía. Ahí está cerca, ya lo desactivé. Ahora sí. Ya. Para mí está en el versículo 18 y 19, cuando estamos hablando de Joel, que nos dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré
prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahí nos está hablando el Señor claramente de lo que hoy en día está sucediendo. Ahí vemos Gracias, su amor hermano. en el tiempo pasado como en el presente. Gracias, hermano. Muy bien, escuchamos a Néstor. Gracias. Pastor, el amor de Dios se ve cuando el Señor cumple su promesa enviando su Santo Espíritu. Él dijo una vez, no los dejaré huérfanos. Yo iré al Padre y le rogaré que los envíe a otro, al Consolador, al Espíritu Santo de Dios. Él los convencerá de juicio y de pecado. El amor de Dios se mira que Dios cumplió su promesa enviando su Santo Espíritu. Amén. Gracias, Néstor. Bien dicho. Escuchamos un comentario más a Deis. Adelante, Deis. Buenas noches, hermanos. Bendiciones a todos. Bueno, yo hago una interpretación de esto muy bonita y es que, como decía el hermano anterior, Jesús dice, enviará el Consolador para que esté con ustedes, y lo que me impacta de esta promesa y lo que refleja el amor de Dios para con nosotros es lo que contiene el Espíritu Santo como tal y los frutos que trae el Espíritu Santo consigo. En Gálatas registra que los frutos del Espíritu son el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, ¿qué otra manera más bonita de parte de nuestro Señor Jesús de mostrarnos el amor? Ese es mi aporte. Gracias, hermano. Muy bien dicho. Muy bien. Bueno, entonces, hay un regalo importante que el Espíritu Santo nos ha dado, y ese regalo es la fe. Como dice la Biblia, nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. Primera cosa, el regalo de la fe. Ahí vemos el amor de Dios de forma maravillosa, sembrando la fe en nuestros corazones. Vamos a recordar la situación triste de los discípulos de Jesús, ¿verdad? En la crucifixión, aquel fatídico Viernes Santo, todos salieron corriendo. Pedro negó 3 veces. Estaban atemorizados que ellos iban a morir, correr la misma suerte, debo decir, que Jesús. Tenían miedo, no querían proclamar el Evangelio. Resucitó Jesús, les reanimó, les reintegró en el ministerio público y les prometió un Salvador, un Consolador, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos esos regalos, todas esas bendiciones espirituales los recibieron ellos, como también usted y yo lo hemos recibido de nuestro Padre Celestial, porque que dice la Biblia que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Y como dijo nuestra hermana, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y en ese todos estamos nosotros también. Y una cosita más para agregar es que las promesas de Dios hechas a sus hijos siempre se cumplen en el tiempo de Dios, según su santa y bendita voluntad. Entonces vemos el amor de Dios todos los días el Espíritu Santo. Si no fuera por el Espíritu Santo, créame que ¿qué sería de mí personalmente, verdad? Hablando de mí, si el Espíritu Santo no me guiara, si el Espíritu Santo no me llevara a los pies de Cristo, si el Espíritu Santo no me enseñara su palabra, si el Espíritu Santo no me librara de las artimañas del diablo, de las trampas que Satanás pone, ¿verdad? Entonces, qué regalo, qué amor, qué bendición que usted y yo seamos receptores de ese bendito amor, de esa bendita promesa que Jesucristo hizo a sus discípulos y por lo tanto a nosotros también. Excelente. Entonces, ¿qué pediremos a Dios? Sabiendo que el Señor nos ha mostrado su misericordia, sabiendo que la cosecha espiritual que empezó allá en Pentecostés sigue activa hoy en día. ¿Qué pediremos, Juana? ¿Qué pediría usted a su Señor y Salvador Jesucristo? Amén. Bueno, le pediría que me ayude a no prejuzgar
por la duda o por la ignorancia, y que me llene de su espíritu cada día más, y que esté atenta a recibir cada promesa que tiene hacia mí y mantenerme firme en la fe, con fortaleza, con esperanza y confiada en Él hasta que me encuentre con Jesucristo. Amén, hermana querida. Adelante, Ramón. Sí, pastor, tan interesante clase y tan enseñanza. Yo pediré al Señor que me llene, me ayude a confiar en su promesa, confiar en su perdón, a confiar en su gracia, más que nunca, que estamos viviendo unos tiempos tan difíciles, y que me ayude a ser canal de bendición, es decir, proclamar su gracia donde quiera que esté, que el temor, la timidez, la duda en ningún momento me invada y me sienta siempre confiado con su presencia para proclamar su santo evangelio. Eso pediré. Gracias, querido Ramón. Muy bien dicho, hermanos. Aquí nuestros hermanos, hermanas piden fe para esperar y confiar en sus promesas, sabiduría, que les llene del Espíritu Santo para compartir su palabra. Adelante, Nancy. Vamos después con Jonathan y concluimos con Rocío. Yo pediría al Señor que tenemos que entregar todo a Él y no jugar los unos a otros, porque a veces es fácil jugar, como decían las hermanas, hermanos, que tenemos que, en vez de jugar, tenemos que preguntar a la persona cómo está, en qué situación está, y orar por ellos y entregar solamente a Dios. Amén. Gracias, Nancy. Escuchamos a Jonathan. Bueno, yo estoy en un momento de encontrarme más con Él, y mi petición que siempre le he dicho es que mi amor sea muy semejante de Él, ¿ya? Y tener mucha sabiduría, mucha sabiduría. Quiero ser ese instrumento para expandir el Evangelio. Estoy buscando su amor, porque a veces en dificultades uno la pierde, se distancia y es muy difícil encontrarlo. Entonces ando en busca de su amor y de mucha sabiduría. Gracias. Gracias, Jonathan. Adelante, Rocío. Pediría al Señor, bueno, su Espíritu Santo, conocer más la persona del Espíritu Santo, eh, paciencia también, conocimiento de la palabra de Dios para poder expresarla de una manera correcta y también compartir el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Gracias, hermana querida. Muy bien. Excelente, excelentes peticiones al Señor que nos conceda, y siempre que nos mantenga firmes en la fe, que nos mantenga enfocados en las cosas del reino de los cielos, como dice bien la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, que el Señor nos lleve, nos ayude, nos dé el deseo ferviente de estudiar su palabra. Excelente. Entonces vamos a hablar sobre el propósito de Pentecostés en Hechos 2. Y esta es la pregunta del proyecto final. Entonces, papel y lápiz. Vamos a ver cuál es el propósito, cuál fue el propósito de todo lo que hemos estado hablando hoy. Muy bien, dice, el propósito del día de Pentecostés: Jesús derrama su Espíritu Santo sobre sus discípulos de manera milagrosa para que proclamen su palabra a la gente presente allí de muchas naciones. Ese fue el único propósito divino que Jesús tuvo al dar el Espíritu Santo, ¿verdad? Propósito cumplido, propósito que dio frutos, porque vamos a ver el día lunes que mucha gente creyeron al haber escuchado el mensaje del apóstol Pedro. Entonces, este es
el propósito del día de Pentecostés, ¿verdad? Ese es el propósito bíblico, ese es el propósito de la iglesia cristiana, de seguir compartiendo el evangelio con otros, impulsados, fortalecidos, guiados, empujados, si se podría decir, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos manda, nos encomienda la gran comisión, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, tanto las palabras para ir y hablar con los demás. Muy bien, aquí está, está volviendo. Muy bien, ¿qué dice Hechos 2 sobre las lenguas? Vamos a hablar un poquito ahora sobre examinar lo que dice la Biblia sobre el don de hablar en lenguas. Entonces, vamos a ver alguien que tenga la Biblia abierta en Hechos capítulo 1, versículo, bueno, no, está mal. Capítulo 2, versículo 4, nomás es el primer inciso que está ahí. Adelante, Rocío, cuénteme ahí, ¿qué dice el texto bíblico en esa parte? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Excelente. Entonces, todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar diferentes lenguas, lenguas entendibles, lenguas habladas, ¿verdad? Idiomas que se podía entender según el Espíritu les concedía. El Espíritu Santo les dio ese privilegio, ese poder, ¿verdad? Iván tiene un comentario, hermano querido. Gusto verlo. No, quería leer, pero ya la hermana leyó. Eso quería. Siga nomás. Entonces, lea el versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Ya. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, no son galileos todos estos que hablan. El 7. ¿Continuó o solo la 7 nomás? El 7 nomás. Muy bien. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Son galileos, ¿verdad? No tienen estudios, son pescadores, son pastores de ovejas, ¿verdad? Y aquí estamos viendo el poder del Espíritu Santo que estaban hablando otra vez. Idiomas entendibles, ¿verdad? Para que esta gente se burle de ellos, estaban entendiendo lo que estaban diciendo, ¿verdad? Querida Juana, el versículo 11, ¿qué dice el versículo 11? El micrófono, hermana. Capítulo 3, versículo 11. Sí, dos, perdón, es nomás los incisos, yo también me confundí, es el primero, 2, 3, 4. Capítulo 11 del 2. Sí, Amén. perdón, otra vez, perdón a Juana, es versículo 11 del capítulo 2 de Amén. Hechos. Amén, ya lo tengo. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Excelente, en lenguas maternas, ¿verdad? Lenguas, idiomas, que ellos estaban sorprendidos, estaban, no sé, como, si vale la expresión, boquiabiertos al escuchar que esta gente común y corriente estaban hablando con tanta elocuencia las maravillas de Dios, ¿verdad? Versículo 16. Roberto, hermano, ¿tiene alguna acotación aquí o desea leer el versículo 16? El versículo 16, pastor, dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Eso nomás o más. Excelente. Gracias. No, hasta ahí está bien. Entonces ahí, cuando escucharon las burlas, cuando vendían las dudas, al principio se sorprendieron, dijeron, ¿cómo puede ser posible? Y después argumentaron, llegaron a la conclusión, lo que pasa es que están borrachos, ¿verdad? Pero ahí cuando el apóstol Pedro le dijo, no, esperen un ratico, aquí no, nadie está borracho, lo que pasa es que es una profecía, lo que pasa es que es el cumplimiento de
todas las profecías y también de la promesa que Jesucristo nos hizo, ¿verdad? Idiomas originales y sí. Pastor, usted está diciendo que ahí está hablando el apóstol Pedro. ¿Mm? Sí, el apóstol Pedro. Pero el libro de los Hechos lo escribe. Sí, pero el libro de los Hechos lo escribe Lucas, ¿sí? ¿Lo escribe Lucas? Sí. Ah, ya Lo listo. escribe Bueno, Lucas. sí, es. ¿Qué estaba? Ya, Sí, porque es el hechos de los apóstoles, ¿verdad? La historia debería ser sí, como la historia de lo que sucedió en los apóstoles. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces ahí estamos, ya vamos viendo un poquito más de lo que eran idiomas reales, idiomas entendibles, idiomas que la gente hablaba y se podía entender, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? ¿Qué piensan ustedes? Aquí me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Y ahorita vamos a los textos bíblicos a ver qué nos dice la Biblia. Iván, hermano, Iván, luego vamos con Roberto, René y Rocío. Iván. Hola. Sí, adelante. ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas, el cristianismo moderno? ¿Cuál es la pregunta? Perdón, pastor. Bueno, esta es la pregunta, ¿verdad? Aquí hablamos en Hechos, lo que leímos es que eran idiomas reales, lenguas habladas, ¿verdad? Entendibles. Y acá vemos, dice, ¿en qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Entonces, no sé si se entiende la pregunta o no sé si se hizo bien la transición entre la pregunta anterior y esta. La verdad que Y si no, no lo comprendo, por eso que no le puedo responder. Está bien, Iván. Entonces vamos a escuchar a Roberto y luego a René. Adelante, Roberto. Pastor, yo tengo una duda, siempre la he tenido desde todo el tiempo que estoy en la iglesia. Por ejemplo, en mi iglesia se prohíbe, yo digo, hablar en lengua, dice. Porque dice que hablar en lengua solamente era para el Antiguo Testamento, no para el Nuevo. ¿Usted qué me puede solucionar con esa pregunta? Bueno, vamos a ver el texto bíblico, ¿verdad? No podemos decir eso porque el Espíritu Santo todavía puede hacer eso, ¿verdad? Claro, Puede porque pasar, pero no es común, no es necesario, vamos a ponerlo así, porque la Biblia lo relata, es mejor una palabra entendible en mi propio idioma que yo pueda entender y aplicar a mi vida que escuchar algo que no entiendo. Entonces, es seguir lo que la Biblia dice, no más. Gracias por la Ya, pregunta, Roberto. bien, pastor. René, Gracias. adelante y luego vamos con Ramón y Néstor. Gracias, pastor, compañero, con mucho respeto. Siempre había mantenido de que esas jerigonzas, ¿verdad? O fonéticas que se hacen no era lo que hablaba Hechos de los Apóstoles, porque para empezar el Espíritu Santo es un espíritu de orden, ¿verdad? Por otro lado, el apóstol Pablo siempre lo ha dicho de que sobre la práctica del hablar en lenguas, que es mejor si uno lo hace, pues que lo haga en privado, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas o lenguas angelicales, pues solamente a él se beneficia, ¿verdad? En cambio, cuando estamos dentro de la congregación es que es mejor profetizar, porque todos se gozan o todos se llenan. Entonces, el problema de la práctica de esto, cuando yo estudié el tema, era de que muchas otras religiones paganas, cuando llegaban a los templos, habían gentes que decían que oraban y oraban en lenguas extrañas para que
viniera la bendición y la gente les pagaba, ¿verdad? Pero era una mentira. Por eso el apóstol Pablo les dice, bueno, si de hablar en lenguas, yo hablo más lenguas que ustedes, y sin embargo, no lo hago, prefiero hablar un par de cositas en un idioma que ustedes me entiendan que 1000 palabras en algo que ustedes jamás van a entender. Entonces, yo creo que hay una falsedad en la práctica, lamentablemente, uno de los engaños de Satanás, ¿verdad? Pero bueno, doy gracias a Dios porque estuve hace 5 minutos le iba a hacer la pregunta del don de lenguas y pues el Señor en su misericordia a través de este estudio pues me lo ha dejado en claro, ¿verdad? Así como estudiaba en la Gracias, Sam. mañana cuando se le apareció Jesús, ¿verdad? Enfrente a la mujer samaritana y le quitó el velo de todas las cosas que creía. Así que ese es mi aporte. Gracias, eh, Sam. René. Ese es mi aporte, pastor y compañero, con mucho respeto, ¿verdad? Pero yo creo que sí, el hablar en lenguas, eran en idiomas. Gracias, René. Muy bien. Entonces vamos con Ramón. Luego vamos a leer el texto bíblico y continuamos después con Néstor. Ramón, adelante. Sí, pastor. Algo que quiero aclarar, algo siempre que me ha gustado de que empecé a estudiar con Academia Cristo, es que Academia Cristo se apega únicamente a lo que enseña la palabra. El verso que ya hemos leído dice claramente, cuando el Espíritu Santo se manifestó un don de lengua, hubo una manifestación clara y específica. Es decir, que el Espíritu Santo no se manifiesta, los dones no se manifiestan si no hay un objetivo específico. Hablado una lengua específica para un mensaje específico. Entonces, el Espíritu Santo no es de confusión. Cuando el Espíritu Santo se manifestó fue trajo una claridad, de tal manera que aquella persona se sorprendieron porque esta gente habla en mi propio idioma, es decir, le habla de una forma clara que yo entendía qué le quería transmitir. Entonces, hoy en día el cristiano moderno entiende que hablar lengua es hablar lenguas extrañas y las personas se quedan sin el conocimiento ni un mensaje claro. Y fíjese que la principal manifestación del Espíritu Santo fue una manifestación clara y específica. Y así debe ser hasta el día de hoy, que es lo que enseña la palabra de Dios. Gracias, querido Ramón. Muy bien. Entonces, Néstor, bien dicho, hermano. Néstor, ¿pudiera usted leer el texto bíblico? Todos los 12 versículos, por favor. Amén, gloria a Dios. Amén. Adelante, hermano. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Gracias, hermano. Ahí está la primera obra del Espíritu Santo, es crear fe en el corazón del ser humano. ¿Verdad? Seguimos entonces. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Continúo? Continúa esta parte y después damos la oportunidad a otro hermano o hermana más. Ya, pastor, yo sí creo en el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque Jesús lo prometió, ¿no? Él dijo, Juan el Bautista dijo, hay otros que más poderosos que mí, él bautizará con fuego, con el Espíritu. Yo sí creo que sí hay una manifestación de hablar en nuevas lenguas, pero la iglesia, pero como dice en Corintios que hay una lista en el libro de Corintios que en la iglesia debe de haber personas que pedirle al Señor discernimientos de dones, de lenguas. Es como ahorita, pues yo estaba en otro curso y en los sacramentos estamos en ese curso. Entonces una hermana cuenta un testimonio de que
una persona estaba hablando en lengua, una mujer hablaba en lengua, y el señor que estaba al lado levantó la mano para hablar con el pastor y que él entendía claritamente que decía a la mujer que pagaran el agua y la luz, el agua y la luz. Entonces el pastor le dijo claritamente, yo debo la luz y debo el agua. Quiere decir que Dios se estaba manifestando a través de esa hermana que está hablando en lengua. Entonces, yo sí creo en el bautismo del Espíritu Santo de Dios, porque yo fui sellado, pastor. Pero no es que hablo en lengua cada rato, ¿no? Porque las lenguas son Gracias. para edificar la iglesia. Gracias, hermano. Yo lo respeto mucho, ¿verdad? Vamos a ver lo que aquí dice la Biblia y respetamos de todo corazón lo que ustedes creen. Lo que sí queremos es enfocarnos en lo que dice la Biblia y también pues para que veamos que a veces no hay necesidad de eso, ¿verdad? Entonces, como si la palabra de Dios está clara en nuestro propio idioma, si el Señor nos habla a través de ella, vamos a verla así, escucharla así, ¿verdad? Entonces, pedimos a Iván, ¿puede ayudarnos con la lectura de esta parte? Mientras vamos avanzando, y aquí está lo que dice Néstor, hay una variedad de dones, ¿verdad? No podemos decir ya no se habla en lenguas hoy en día, pero cada vez se ve menos eso, ¿verdad? Porque ya tenemos la Biblia, está en nuestro idioma, está el mensaje claro, el mensaje del Evangelio, tenemos la predicación de la ley y el Evangelio. Cuando la predicación de la ley y el Evangelio en una iglesia es hecha acorde a la Biblia, pues ahí nos está hablando el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos está mostrando nuestro pecado, nos está mostrando a nuestro Salvador Jesucristo. Adelante, Iván, por favor. Leo Corintios 12, 1, 12. Esto de ahí me dice que lea. Iván, Hola. sí, por favor, adelante. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y a otro dones de sanidades. Excelente. Entonces ahí está, vemos que la prioridad es la fe. Luego vemos también que nos da diversidad de dones. Aquí está la fe, la sabiduría, las sanidades, hacer milagros, profecía, discernir espíritus e interpretar lenguas, ¿verdad? Ahora, todo esto viene del mismo espíritu y todo esto, hermanos y hermanas en Cristo, es para edificación del pueblo de Dios. Si hay algo, como dijimos anteriormente, si no me edifica espiritualmente, por más que yo sea un doctor, en teología, que sepa hablar de maravillas, pero si es egoísta para mí mismo y nadie más me entiende, pues no estoy edificando al pueblo de Dios, ¿verdad? Estoy siendo egoísta para mi propia, no sé, orgullo para sentirme mejor. Pero la palabra de Dios ha sido puesta con el propósito divino para que la leamos, la entendamos, la apliquemos y la compartamos con otros. Voy a leer el resto del texto y les doy la oportunidad a ustedes. Dice, a otro más el don de hacer milagros, a otro el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus y a otro el don de diversos géneros de lenguas y a otro el don de interpretar lenguas, pero todo esto lo hace un mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. La voluntad es de Dios, ¿verdad? Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Muy bien. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Romanos. Dice, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor,
vengo a ser como un metal resonante o como címbalo retumbante. ¿Qué está diciendo aquí? Como dije anteriormente, ¿verdad? De nada sirve que yo sepa toda la Biblia, que yo, no sé, hable en lenguas, que yo conozca todos los misterios de Dios, pero si no tengo amor, si soy egoísta, si estoy criticando, si estoy juzgando, si estoy diciendo yo hago esto, tú no haces eso, ¿verdad? Yo hablo en lenguas, yo sé mejor que tú, yo conozco más, estoy más cerca de Dios que todos los demás. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cayendo en el fariseísmo, estoy volviéndome un legalista, ¿verdad? Cuando en realidad, ¿para qué estamos acá en el mundo? Para compartir con otros la palabra de Dios, para hacer lo que Cristo hizo, mostrar amor, mostrar compasión, mostrar misericordia, porque es mucho más práctico el ejemplo de un creyente que las palabras que salen de su boca. ¿Verdad? ¿Qué dice abajo? Dice, el amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Entonces aquí está diciendo, ¿verdad? Que sí, las profecías van a acabarse, las lenguas se terminarán, pero sobre todas las cosas es el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. ¿Verdad? Ahora sí, Elizabeth, Nancy, Néstor, Iván. Iván, vamos Iván por ese orden. Iván, luego Elizabeth. Ya. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. El amor jamás se extingue, pero las profecías cesarán, las lenguas terminarán y el conocimiento se agotará. Gracias, Iván. Adelante, Elizabeth, con su comentario. Quiero solamente aclarar de lo que yo conté, ese pequeño testimonio, de que la hermana, ella hablaba en japonés, en el idioma del hombre que estaba al lado. Ella no sabía japonés, ¿no? Entonces ahí está a donde Dios usa aún el día de hoy la persona cuando él tiene necesidad de hablar con el otro sin que uno sepa hablar el idioma. Y después las lenguas angelicales, como uno quiera llamar lenguas extrañas, es según la fe y según la costumbre que cada uno tenga que tener. Pero en definitiva, lo que uno debe tener y guardar es eso, es la fe y el amor, porque la verdadera profecía la encontramos en la palabra de Dios. Quiere oír Dios hablar, lea la palabra. Gracias, hermana. Muy bien, y ahí está. Entonces, sí, y va a pasar, eso no podemos negarlo, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que hace la obra. Sin embargo, exigir, obligar que alguien hable en lenguas para que sea parte de una congregación, eso va en contra de la Biblia. O exigir a alguien que hable en lenguas para que sea un creyente de verdad, eso también ofende la dignidad de un cristiano, ¿verdad? Porque ha pasado, yo tengo familiares que sinceramente me han contado, me han dicho, mira, yo no puedo hablar en lenguas. He tratado, he orado, he hecho todo aquello que me piden, pero no he podido hablar en lenguas. Y ahí en ese momento, pues, ha sido la oportunidad de decir, pues, quizás tú eres un cristiano honesto, un cristiano que fiel a la palabra de Dios, que sigue lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, escuchamos a quién iba ahí, Nancy, Ramón y Jonathan, en ese orden, y alguien que me ayude con este texto bíblico también, ¿verdad? Nancy, adelante. Sí, hermano. A mí, por ejemplo, siempre me llama la No le escuchamos bien, Nancy. Hay unos micrófonos que están abiertos. ¿Pueden cerrar, por favor? ¿Ahora sí? Adelante, ahora sí, Nancy.
Mira, hermano, por ejemplo, que a mí siempre me llama la atención en Corintios que habla de los dones, bien clarito en el texto. Por ejemplo, al día que nosotros creemos en Dios, Dios nos da diferentes dones y talentos y nos enseña de diferente manera, de diferente ministerio en que nos toca, pero acordémonos que tenemos un solo Dios, que Él habita entre nosotros y que nos da la vida. Amén. Gracias, Nancy. Muy bien, escuchamos a Ramón. Sí, pastor, quiero añadir algo. Primeramente, debemos saber, la clase pasada nos habló del objetivo de la iglesia. Cuando Jesús habló en Mateo 28, 20, dice, enseñándole que guarden todas las cosas que os es mandado. Los apóstoles y el mandato apostólico fue enseñar la gracia, fue enseñar la palabra. Entonces, el mensaje de la cruz es lo más importante que tenemos que enseñar, la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que cambia a la persona? Entonces, es lo que yo entiendo y es el objetivo de la iglesia, enseñar un mensaje claro, un mensaje de salvación, un mensaje de gracia, un mensaje que la gente puede entender que hay una esperanza, un mensaje que la gente puede entender que a través del evangelio es la única forma de alcanzar la salvación. Entonces, yo creo que ese es el objetivo principal de la iglesia. Si yo hablo lengua y donde quiera que estoy hablando lengua, la gente no va a entender el mensaje. No va a entender realmente la claridad específica de lo que es la gracia. Entonces, ese es el objetivo. Me gustó la clase pasada que habló de la finalidad. El objetivo de la iglesia es ser testigo. Y para ser un testigo tiene que tener un mensaje claro que la gente pueda entender qué le enseñamos, qué esperanza le estamos dando a través de la palabra que le estamos enseñando. Entonces, el objetivo apostólico y lo que Pablo enseñó, toda la carta de Pablo siempre se basó en enseñar la gracia de una forma clara y de una forma específica que la gente entendiera el mensaje. Es lo que yo creo que la iglesia debe preocuparse. Gracias, Ramón. Muy bien dicho. Y ya vamos llegando al punto culminante de esta clase, ¿verdad? Entonces, escuchamos a Jonathan y luego a Juana y alguien que lea este pasaje bíblico porque es muy importante. Jonathan, adelante. Bueno, yo les comparto una pequeña historia sobre lo que es la presencia de Dios y que pone a hablar en lengua. Yo estuve con una persona con la cual esa persona no creía en eso, en que el Espíritu Santo se manifestara en la persona y hablaran en lengua. En un grupo de oración, el Espíritu Santo se derramó y esa persona que no creía fue bautizada en lengua a través del Espíritu Santo. Y lo que estamos viendo en los textos es de que hay dones que las personas tienen para hablarlo y también para entenderlo ya. Entonces, Dios es hoy, mañana y siempre, ¿ya? Y eso no lo podemos esconder porque eso está escrito. Entonces, los dones están hechos y el bautizo del Espíritu Santo en lengua va a ser en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y cuando Él desee. Es lo que les comparto ahí, hermano. Gracias, Jonathan. Muy bien. Para ser claros, no estamos negando eso. Lo que sí estamos diciendo es que la exigencia o la necesidad de que tiene que ser así. Entonces, como bien dijo Ramón, ¿cuál es nuestra prioridad? Lo que dijo Jesucristo de una forma clara, tangible, ¿verdad? Que somos salvos por la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un mensaje claro, un mensaje concreto que compartimos a los demás sin restricciones, sin requisitos. Somos salvos por la gracia de Dios, por la obra redentora de Cristo. Excelente. Adelante, Juana, y ¿puede leer el texto bíblico también? Amén, amén, pastor. Bueno, primero
como manifestación del Espíritu Santo, pues no, como usted dice, no podemos negarlo, no podemos exigirlo, ni tampoco prohibirlo, porque Él da conforme Él quiera, a cada quien que quiera, dependiendo del corazón de nosotros. Pero como dice acá también Corintios, el que hable en lengua, pues y se va a manifestar en lengua, también pídale a Dios, al Espíritu, que le dé para interpretar. Si no, bueno, es saber que es edificación para nosotros y que el Espíritu de nosotros pues hable con el Espíritu del Señor. Amén. Gracias, Leemos Juan. entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, verso 9. Capítulo 14, verso 9, ¿verdad, pastor? Sí. Ujú. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Muy bien. ¿Qué versión tiene usted? Bueno, es otra versión, pero vamos a leer lo que está aquí. Dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para poder enseñar a los demás que 10,000 palabras en una lengua extraña. Ahora, este tema, vamos a decir, dejándolo ya para terminar la clase, este es un tema muy amplio, muy complejo, y no podemos cubrirlo en una sola noche, ¿verdad? Lo que sí queremos decir en esta clase es el enfoque del Espíritu Santo. Era proclamar, ¿verdad? Que los siervos de Dios, que sus instrumentos proclamaran el Evangelio de Cristo en un idioma tangible, un idioma claro, concreto, para que la gente entendiera, ¿verdad? Y lo pusiera en práctica. El propósito del Pentecostés, del Espíritu Santo, es edificación espiritual de los hijos de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Como dice el apóstol Pablo mismo, llegamos al conocimiento de la verdad por escuchar el Evangelio. Y si escuchamos el Evangelio en nuestro propio idioma, en nuestra lengua materna, pues claro que lo vamos a entender. Si aún así, en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, somos duros de corazón, a veces no entendemos el mensaje, imagínese usted cuando alguien venga y nos diga en otra lengua. Entonces, respetamos en gran manera todo lo que ustedes dicen, piensan, creen, pero el tema de la iglesia cristiana es enfocarnos específicamente en la misión, en el mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado. Ya para concluir, alguien dijo una vez, él decía, a mí no me molesta mucho, no me incomoda lo que digan en lenguas, ¿verdad? En lenguas, el hablar en lenguas. Él decía, a mí lo que me duele, me entristece, me incomoda y me parte el alma, decía, que algunos predicadores en mi propia lengua estén engañando a las almas de Cristo. Eso decía él, que le dolía más que escuchar a alguien que estaba hablando en lenguas porque igual no entendía, ¿verdad? Entonces, eso no más. Y al fin del día, nos regocijamos en el mensaje claro y concreto que tenemos en la Biblia, el lenguaje universal que es la fe. Ese es el lenguaje que nosotros hablamos, el lenguaje que lo encontramos en la Biblia, y ahí pues crecemos espiritualmente, ¿verdad? Lo que Dios, el propósito de Dios al darnos la Biblia es para que la leamos, para que la meditemos, para que la escudriñemos y también para que apliquemos a nuestra vida. Entonces, damos gracias al Señor por el regalo de la fe, por el regalo del Espíritu Santo, ¿verdad? Que trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana en nuestra vida. El hecho de que usted esté acá con nosotros estudiando la palabra de Dios, el hecho de que usted abra la Biblia voluntariamente, la lea, la medite y comparta con otros, eso es señal de que el Espíritu Santo está activo en su vida. Y voy a decir una conclusión más. El Espíritu Santo
trabaja de forma invisible en nuestros corazones. A veces queremos que el Espíritu Santo haga un teatro, haga un espectáculo, donde saque luces, ¿verdad? Donde, como juegos pirotécnicos, y ahí toda la gente cree y todo lo demás, ¿verdad? Eso no edifica mucho nuestra alma. Eso es más para el cuerpo, para las emociones, para que uno vea lo que está no sintiendo, ¿verdad? Pero muchas de las veces nuestra alma está vacía y sedienta de escuchar lo único que necesita escuchar nuestra alma, que es la bendita palabra de Dios, tal y cual como fue enseñada por Cristo, y también el agua de vida, que es la palabra de Dios. Entonces, que el Señor les bendiga, les fortalezca y siempre les lleve a los pies de las Escrituras. Ahí encontramos todas las respuestas que humanamente nosotros tenemos. Entonces, gracias por su participación. Como dije anteriormente, este es un tema muy amplio, muy complejo, que no vamos a poder pues terminar en una sola clase, ¿verdad? Y acá en Academia Cristo respetamos lo que ustedes creen, pero sí nuestro propósito, nuestro fundamento es enseñar la palabra de Dios, que sea ella la que nos guíe a los pies de Cristo. Vamos a concluir. ¿Hay algún comentario, René? Amén. Iván. Néstor va a hacer un comentario. Bueno, pastor, sí, el tema del Espíritu Santo es un tema muy, muy profundo y a veces hay temor porque hay un pasaje muy claro que dice que el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios no es perdonado ni arriba ni acá abajo. Entonces es un tema muy delicado y mejor hay que orar porque el Espíritu Santo dice que se puede manifestar como Él quiere. Entonces es un tema muy delicado porque ese es el único perdón que se mira en la Biblia, que no se puede perdonar el que blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Exactamente. Y eso es rechazar la fe. Eso es no creer en Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el agente que siembra la fe en nuestros corazones. Entonces, el texto bíblico específicamente habla de rechazar deliberadamente la palabra de Dios. Entonces, por eso dice que no tiene perdón, porque literalmente está rechazando, pisoteando, escupiendo e insultando al autor, al que siembra la fe en nuestros corazones. Gracias, Néstor. Escuchamos a René y concluimos la clase con Iván. Gracias, pastor. Bendiciones para todos. Sin dudar a duda, pues la palabra de Dios se cumple cuando nos instruye, ¿verdad? Y nos redarguye y nos devuelve del error. Y quiero terminar mi intervención con la frase dada en Apocalipsis, ¿verdad? A las iglesias: el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias y feliz noche. Gracias, hermano. Feliz noche, gracias. Iván, vamos a, no se vayan antes de la tarea. Pastor, todavía, sáqueme de la ignorancia, ¿no? De la pregunta que todavía estoy dándole y dándole, pero quizás no entienda, pero usted ayúdeme, ¿no? ¿En qué se diferencia esto de lo que muchos llaman hablar en lenguas en el cristianismo moderno? Todavía, yo no le puedo contestar, pero es porque todavía no entiende. Entonces, eso quisiera, quizás sea fácil para otros, pero yo no lo comprendo. Entonces, no quisiera que termine la clase sin saber que usted me ayude con esta pregunta. Sí, quizás ya hablamos mucho de eso, pero voy a tratar de simplificar. En el Pentecostés eran idiomas como el castellano, como el inglés, como el español, como el chino, como el ruso, ¿verdad? Hoy en día hay muchas iglesias, denominaciones que hablan en lenguas. Es una práctica, es como hay una palabra que se llama la glosalia de la lengua, ¿verdad? De usar la lengua. Entonces, eso es la diferencia. Entonces, que en el Pentecostés eran idiomas, hay un micrófono abierto, idiomas originales, idiomas como nuestros, y en la interpretación, en las don de lenguas es un idioma que no es un idioma, es alguna
es algo que no es entendible, podríamos decir. Esa es la diferencia. Ya, pero esas iglesias que utilizan estas lenguas, ¿ellos entienden lo que están hablando o hablan porque hay alguien que les entiende entre ellos, se entienden o lo mismo que nada? Porque si no entienden, Es una hablarán buena en pregunta. Hay algunos que interpretan, ¿verdad? Hay algunos que interpretan las lenguas y otros que no. Entonces, nomás es un hablar y hablar. Les voy a contar, voy a terminar la clase con la tarea y luego nos quedamos un ratito para hablar porque ya nos estamos pasando ya nos pasamos mucho de la hora. Voy a entregarles la tarea y cierro la grabación y seguimos conversando. Entonces, esa es la tarea para el día lunes, leer Hechos 2, 21 al 47, y también vamos a ver lo que produjo la predicación del apóstol Pedro. Él predicó la ley y el evangelio, y después vamos a ver que ahí creyeron mucha gente en el mensaje del apóstol Pedro. Vamos a cerrar con una oración y luego nos quedamos un ratito más para platicar. Padre Santo, te damos gracias por el tiempo que nos has otorgado para estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es una luz a nuestros pies y un sendero en nuestro camino y un faro en nuestro camino. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido. Que sea tu palabra la que guíe nuestros pasos, la que nos saque de dudas, la que nos muestre a nuestro Señor y Salvador Jesucristo el propósito de lo que tú nos has dado, Señor, para que entendamos bien tu palabra, apliquemos a nuestra vida y así compartamos con otros. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Entonces, hemos concluido así. Voy a cerrar la grabación.